Amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 21 de abril del año 2023 y como todos los viernes vamos a conversar con nuestro invitado especial, el doctor Francisco Larios, economista, docente universitario, director de la revista Abril y es integrante del movimiento político de los nicaragüenses libres. Ya está aquí con nosotros Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De nuevo, muy feliz de poder estar aquí. Saludos a todo el público que asiste a tu programa. Gracias Francisco. Ahora debo decirte que nosotros estamos en horario de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Esto es en señal abierta. Y también esa señal abierta es reproducida por todas las cable operadoras en Costa Rica. Quiere decir que nos ve el territorio nacional costarricense, de los cuales nosotros hemos estado recibiendo muchos saludos por parte de la audiencia. Gracias al director de Tica Visión, Iván Flores Chavarría, por dejarnos, por permitirnos entrar en los hogares de los costarricenses y de las y los nicaragüenses. Pero también ya tengo que hacer el anuncio, desde el día 19 de este mes está al aire TV Nica, un canal, ¿verdad?, de señal abierta también, donde estarán convergiendo ahí para transmitirse todas las plataformas independientes que hacemos periodismo en el exilio. Bueno, recibí con mucho agrado, Francisco, un trabajo arduo, porque se ve que lo trabajaste, pues, una presentación en PowerPoint que tenemos. Empezás son muchas láminas, ¿verdad? Pero me gustaría a mí empezar por esta que nos indica sacar por la fuerza a la dictadura, que es el tema de hoy. Es contradictorio porque vos decís sacar a la fuerza a la dictadura para evitar la guerra. Ese concepto me gustaría que nos lo explicaras. Pero también quisiera entrar en materia sabiendo cuáles son los obstáculos en el camino hacia la República Democrática, para analizar algunos posibles escenarios que se presentan, pero sobre todo cuál sería el norte de esos escenarios para esa salida de la dictadura y la construcción de la República Democrática. Déjame decirte que ayer estuvo José Antonio Peraza y él planteó pues una tesis que no es nueva, que dijo, bueno, la ruta acá, independientemente de cómo va a ser recibido esto que dijo él ayer en la ciudadanía, ¿verdad? Yo sí creo en elecciones que hay que forzar a Ortega para que nos dé elecciones libres, justas y transparentes. Bueno, él así lo planteó. Empecemos, Francisco. ¿Por qué sacar a la fuerza la dictadura para evitar la guerra? Y después el concepto de cuál es el norte en esto. Sí, bueno, mira, el tema de sacar a la fuerza a la dictadura para evitar la guerra tiene dos partes: sacar a la dictadura por la fuerza, y la segunda es evitar la guerra. ¿Cómo sacar a la dictadura y cómo sacarla por la fuerza en sí son dos subtemas que pues, llevan toda una discusión y toda una explicación a la que podemos entrar? Pero asumamos, ¿no? Para partir en la discusión, eh, para partir a una discusión que pueda resumirse en el asunto de la guerra, que la dictadura no puede acabarse si no es por la fuerza. Eso es una conclusión a la que nosotros hemos llegado basado en la lógica, en la experiencia histórica y el conocimiento de nuestra propia historia. La hemos discutido a veces y podemos incluso discutirla en más detalle
eh, después. Pero ¿por qué decimos para evitar la guerra? Muy sencillo. Si no se logra acabar con la dictadura a través de lo que nosotros creemos es esencial, que es una movilización social amplia, un movimiento popular, democrático, que sí, que persiga incesantemente el norte. Tarde o temprano, el país, una vez más, caerá en la violencia armada. La violencia armada será la desembocadura de la frustración, de la ira, de la desesperación, del hambre, eh, como tantas veces ha ocurrido cuando el fracaso de la lucha política hace que nos encontremos en un callejón sin salida y tarde o temprano ese es un dique que la historia revienta y esto no es nada más una metáfora poética, es una realidad que podemos comprobar. De tal manera que si no encontramos la forma de acabar con la dictadura de la manera más organizada y ordenada posible, que no es, por supuesto, a través de elecciones que la dictadura conceda, sino por la fuerza, eh, vamos a tener que aceptar la fuerza que se nos va a venir encima, que generalmente es violencia armada. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se haga uso de la fuerza política del pueblo organizado, de las mil y una maneras en las cuales un pueblo organizado puede hacer imposible que una dictadura continúe, se ha hecho muchísimas veces a través de la historia, para minimizar la violencia. Ya hay violencia. Lo que ocurre es que la mayor parte de esa violencia viene del régimen hacia la población. Tarde o temprano, es inevitable, esa violencia va a ser respondida con violencia armada, eh, a menos que nosotros logremos acabar con la fuente de la violencia, que es la dictadura. El cómo acabar por la fuerza con la violencia es un tema que hay que discutir, pero en este momento la explicación que estoy dando es que si no se acaba con la dictadura, vamos hacia la violencia armada tarde o temprano. No tengo yo que argumentar mucho en términos de lógica porque está la historia ahí para demostrar. En cuanto al uso de la palabra ruta, fíjate que me parece interesante porque eh, hay, y lo veremos más adelante, rutas ficticias, rutas que no existen, caminos falsos, caminos incluso que te llevan a un guindo, caminos que son una trampa, caminos que son como el engaño del lobo feroz a la caperucita roja, eh, caminos tramposos, eh, caminos al desastre y a la ruina. Pero aparte de esos caminos, hay varios caminos que se pueden presentar a la población, porque la historia no es totalmente lineal ni predecible, ¿no? Lo que hay que tener claro para no perderse en la red de caminos que hay en la vida y que hay en la política es cuál es el destino final que queremos, cuál es el norte. Porque eh, lo que ocurre aquí es como una situación en que estamos en un lugar X y tenemos una visibilidad del camino que está a unos cuantos metros de nosotros, 100 metros, 200 metros, y sabemos cómo podemos transitar por ese camino. Pero más adelante no vemos, no sabemos cómo está el camino, y de hecho el camino a veces se puede mover, ¿no es cierto? El terreno se puede mover, podemos encontrarnos de repente con hondonadas, con ríos, con obstáculos naturales. ¿Y qué es lo que nos puede hacer que al final lleguemos al destino final? Conocer dónde está el norte, ese norte, para que
sea lo que ocurra, sea lo que sea lo que ocurra, ya sea con los caminos o con los terrenos, no nos perdamos, regresemos de alguna manera a una ruta, no es una única ruta, a una ruta que nos lleve hacia el norte. Si no tenemos ese norte claro, nos podemos perder. ¿Cuál es el norte para, para nosotros? El norte es la República Democrática, un Estado de derecho, un Estado laico en el cual eh, la convivencia social se rija por derechos para todos, privilegios para nadie. Un orden democrático en el que se respeten los derechos humanos. Si no hemos llegado ahí, si no sabemos cuáles son las características de un orden así, pues nos perdemos. Tenemos que tener claro cómo es ese norte, cómo es esa república democrática, para que nadie nos pueda decir, sí señor, mire, es ahí, en esa estación, bájese ahí, y ahí nos bajamos y resulta que estamos en un pueblo llamado perdición. Tenemos que tener claro cuál es el norte de los luchadores por la democracia es la República Democrática. Tenemos además que saber dónde estamos, cuál es el punto de partida, cuál es el norte y avanzar decididamente con persistencia hacia ese norte, sabiendo, repito, que hay diferentes caminos, que hay caminos ficticios, que hay caminos engañosos, que hay caminos que van por terrenos que de repente cambian, que hay obstáculos que se nos van a aparecer en el camino. ¿Cuáles, Y cuáles serían, hay cuáles obstáculos, serían estos obstáculos? bueno, hay obstáculos que ya podemos ver. Y de hecho, yo te pediría incluso que si tienen la Ahí está la diapositiva que para que la diapositiva, pongamos ahí, sí. porque, Obstáculos en el camino hacia la República Democrática. porque para mí esto es muy importante tenerlo en mente. Yo en páginas anteriores en esta presentación, que no hace falta mostrar por el momento, hago una lista de un montón de creencias y exclamaciones que se han hecho desde 1979 hacia acá en los procesos de lucha, que son la retórica de nuestras luchas y son la retórica que para mí indica lo perdido que hemos estado, cuán perdido hemos estado. Por ejemplo, eh, eh, Nicaragua sin Somoza, exclamaba la canción de, de, de este Rubén Blades, y abrazábamos ese grito con esperanza. Mejor que Somoza cualquier cosa, decíamos. Y bueno, es triste saber que estamos en Nicaragua sin Somoza, y es triste verificar que no es verdad que mejor que Somoza cualquier cosa, porque estamos en cualquier cosa. Luego, en 1990, ¿cuál era el lema? Bueno, vamos a reconciliarnos y que se quede Ortega donde está y después vamos a hacer las reformas. La permanencia de Ortega Humberto y Ortega Daniel en los poderes fácticos de la política se argumentó como un camino, como una ruta hacia la democratización. Ya ven, fue una ruta falsa. Eso fue en 1990. Luego, en el 2018, se han dicho muchísimas cosas. Se ha dicho, al igual que se decía, el único problema es Somoza, se ha dicho, aquí el único problema es Ortega Murillo. Y de la misma manera que era un error decir el problema aquí es Somoza, es un error decir aquí el problema es Ortega y Murillo. Por eso es que yo insisto en el norte, ¿verdad? Y hablo no de Ortega y Murillo, que sería nada más la primera línea en esta presentación, fíjate bien, la primera viñeta sería nada más la familia Ortega Murillo. Yo hablo de la dictadura como un sistema que une, que articula los obstáculos que actualmente, los que hoy podemos ver, ¿verdad? Los obstáculos visibles que se interponen
entre nosotros y la República Democrática. Todos estos son obstáculos entre nosotros y el norte que debemos perseguir. Si nosotros nos concentramos nada más en una de las viñetas, va a ser como cuando nos concentramos nada más en después de Somoza cualquier cosa o en que queden los Ortega para ir a la democracia. No, no, aquí tenemos que entender que estamos enfrentados a un sistema que articula estos obstáculos que se interponen entre nosotros y el norte de la República Democrática. Y que los articula no quiere decir que todos se amen, ni que vivan armoniosamente todos sus días. No, se articulan porque tienen intereses en común y a veces tienen conflictos entre ellos y a veces son conflictos violentos y es una articulación potencialmente inestable, pero es una articulación. La dictadura es un sistema que articula todos estos grupos de interés. Evidentemente que en la cúspide, por el momento, en la cúspide de este sistema de grupos de interés está la propia familia Ortega Murillo. Pero la lista la tienen ustedes ahí, es muy clara. El clan FSLN, todos los altos del FSLN, e incluso los escasos seguidores pobres que les quedan, que algo creen recibir en términos netos y son fanáticamente fieles. Déjame hacerte una pregunta. Tú estás hablando de es decir, nos estás hablando de un norte, es decir, una brújula que te permita reconocer hacia dónde vamos en esta lucha. Hay unos que son más pragmáticos, por decirlo así, y dicen, no, primero hay que salir de la dictadura y después vemos. Ese después vemos nos pasó en el 79. La pregunta es esta, ¿vos has hablado con los otros voceros, líderes, connotados, representantes de los otros grupos de oposición sobre este tema? ¿Qué te dicen? Ellos están persuadidos de que en efecto la lucha es salir de la dictadura para construir un régimen democrático en Nicaragua que no hemos tenido. ¿Están ellos en sintonía con este planteamiento? Te voy a pedir, porque yo creo que viene al caso y es relevante que me volvás a poner la lista, porque voy a conectar los puntos aquí entre la pregunta La tuya y misma esa. de obstáculos. Sí, Sí. en la lista de Ya nos obstáculos. explicaste, ¿verdad?, lo que es la dictadura, un sistema articulado, los Articula estos obstáculos. intereses, correcto. Ok. Ahora, te voy a decir primero mi comentario sobre el uso de la palabra pragmatismo. Una persona pragmática es una persona que en primer lugar reconoce la realidad, necesita ser realista para buscar soluciones que sean aplicables al problema. Necesita buscar soluciones al problema. Una persona pragmática no es una persona que se plantea soluciones falsas o ilusorias o milagrosas o soluciones que no están basadas en el conocimiento del terreno. Una persona pragmática necesita tener claro cuál es el objetivo, cuál es el norte y actuar como gente seria, como gente adulta y actuar como personas que saben que los problemas colectivos necesitan resolverse de manera colectiva, ¿verdad? Especialmente una persona pragmática que a la vez se dice una persona democrática y necesita saber que las soluciones democráticas se construyen con el otro, con los otros, con los ciudadanos, que no se construyen a escondidas de los ciudadanos, de espaldas a los ciudadanos, y que a los ciudadanos hay que respetarlos, porque no hay solución que no sea pragmática. Una solución es una manera de resolver un problema. Por eso insisto yo en que No, cuando... pero a ver, la pregunta es, No, ¿tienen permíteme, esos sí, otros?
Tienen Yo voy esos a otros eso, ya líderes, voy. comparten esta visión Ya de que en llego. efecto, porque hay algunos que te pueden decir, no, la salida somos y después nos arreglamos, ¿verdad? Hacemos un pacto de transición y no se alcanza el Ya, objetivo de claro, instaurar la República Democrática. ya llego a eso, ya llego a eso. Básicamente te voy a decir que hay mucha gente que usa la palabra pragmática para tapar el norte, para que a las personas que queremos que el norte se vea claro para toda la gente, ¿verdad? Para que a esas personas le digan, no, el sol no está ahí, el sol está del otro lado. El norte no sabemos, no se guíen por eso, no lo vean. Síganme estos metros a mí, de metro en metro. Ese reclamo que ellos hacen de pragmatismo es básicamente un esfuerzo para nulificar el pensamiento serio de la gente que quiere que podamos tener soluciones prácticas. Es una falsedad, es una mentira. Es decir, incluso un ataque a las personas que quieren pensar seriamente, y el ataque consiste en mancharlos, en decirles, ustedes son unos ilusos, porque ven el norte. Ah, los pragmáticos, entre comillas, quieren hacer creer que quienes insistimos en el norte, en no perder el norte, somos unos ilusos porque estamos viendo un norte que no existe. Pero el norte existe. Lo que ocurre es que no es el norte de ellos. Esa es la diferencia. El norte de nosotros es la República Democrática. ¿A cuántos de esta gente las has escuchado hablar con insistencia de la República Democrática y de cómo debe fundarse la República? A ninguno, porque ese no es el norte de ellos y eso es evidente, incluso en el uso de la palabra pragmatismo. Porque cuando nosotros decimos que hay que llegar a la República Democrática, no quiere decir que creamos que es agitar una varita mágica y ya llegamos ahí. No, sencillamente preparamos a todos nuestros compatriotas para que sepan cuáles son los obstáculos que existen actualmente, que los vemos. No sabemos cuáles obstáculos van a hacer a caer primero, cuáles son los que van a oponer mayor resistencia, pero hay que conocer cuál es la lista de los obstáculos para preparar una estrategia que logre sortear todos estos obstáculos y los que van a aparecer. Pero lo primero es conocer los obstáculos para poder hacer la estrategia y para no engañarnos, porque fíjense bien que en la cuarta viñeta aquí, poderes fácticos, económicos, domésticos y extranjeros, muchos de quienes andan llamándose a sí mismos pragmáticos en la política nicaragüense, de hecho, están financiados por poderes fácticos, económicos, domésticos y extranjeros, que son un obstáculo para que el pueblo nicaragüense, el ciudadano nicaragüense pueda llegar al norte, que es la República Democrática. Por eso no es accidente que no hablen de estas transformaciones. Por eso no es ningún accidente. Porque pues, muchos de ellos pertenecen, están sujetos son súbditos son financiados por poderes fácticos, económicos, domésticos y extranjeros. No quiere decir que cada persona que no esté de acuerdo conmigo o con nosotros pertenezca a esta categoría, pero lo importante es que todos sepamos, todos los nicaragüenses que vamos por la democracia, por la República Democrática, que conozcamos esta lista, ¿no? Porque aquí está la familia Ortega Cuando vos Murillo, hablas de obstáculos, cuando vos hablas de obstáculos en el camino hacia la República Democrática y nada ahí en la primera viñeta, familia Ortega Murillo, ¿verdad? Y la última, algunos elementos de las cúpulas religiosas, ¿qué significa? ¿Qué bueno, significa mira, salir de ellos? mira, significa que, en primer lugar, en algunos de los casos, eh, acabar con su dominio, ¿verdad? Porque es que, como te digo, la dictadura es un ¿Cómo sistema. sería eso?
permitime. La dictadura es un sistema que arma este rompecabezas, que los articula a todos ellos. Pero no quiere decir que vas a eliminar a las cúpulas religiosas, que vas a hacer desaparecer la influencia inevitable de los poderes extranjeros. Es que vas a buscar cómo crear un nuevo sistema en el cual los diferentes poderes e influencias estén articulados de manera diferente y que en ese sistema tenga preponderancia el poder ciudadano, el poder de la ciudadanía. Aclaro esto porque hay dos extremos aquí. Aquí a la familia Ortega y Murillo hay que removerla totalmente de la política porque son la cúspide criminal del sistema. Cuando me refiero a algunos elementos de las cúpulas religiosas, esto no es porque tengamos de meta ni nosotros destruir las organizaciones religiosas o las jefaturas de las organizaciones religiosas, sino que vamos a estar claros que algunos miembros de esas cúpulas religiosas han sido y son parte del sistema y la influencia de ellos debe eliminarse sobre la política, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera, si no removemos el obstáculo que ellos representan, no vamos a poder avanzar a un sistema de república democrática donde incluso las personas religiosas la puedan practicar con libertad, donde incluso se evite la corrupción que causa un sistema dictatorial sobre las iglesias. Un Estado laico es lo que hace falta. Así que aquí no estamos hablando de una lucha contra la religión, ni siquiera estamos hablando de una lucha contra el sistema que cada iglesia escoja para nombrar a sus dirigentes. No, aquí sencillamente estamos hablando de que es una realidad que hay miembros de las cúpulas religiosas que son parte de esta articulación del sistema, porque ¿a quién le cabe duda de que la mayoría de los líderes de las iglesias evangélicas han sido abiertamente partidarios del régimen? ¿A quién le cabe a estas alturas dudas del papel del cardenal Brenes y otros miembros de la conferencia episcopal en apoyo al régimen? Y sin embargo, nosotros no estamos hablando aquí de eliminar al cardenal Brenes ni a ningún obispo ni nada por el estilo. Es sencillamente que hay que desarticular ese sistema. Hay que desarticular el sistema, ¿no? Y algunos de estos elementos aquí tendrán que desaparecer, pero otros no porque son parte del tejido ¿Cuáles, por social. ejemplo? Evidentemente FSLN. evidentemente la familia Ortega Murillo tiene que desaparecer de la política. El FSLN, convertido de hecho en un cártel criminal, pues no tiene lugar en la política nicaragüense. Pero aclaro que una cosa es el partido FSLN o como organización criminal y otra cosa es las personas que por X o Y o Z razón se consideran simpatizantes o seguidores. El pensamiento no es crimen, aunque esté equivocado. Y tampoco es un crimen que un seguidor pobre reciba un chanchito por la necesidad, por la miseria. Y entonces, cuando nosotros hablamos del clan FSLN seguidores como obstáculos, es porque en realidad son obstáculos que hay que remover. En ese proceso de desarticulación hay que removerlos, pero no quiere decir que vas a ir a matar a los seguidores o a encarcelarlos o a castigarlos si no han cometido crímenes. O sea, hay que separar. Esto es como que estamos dibujando el mapa aquí, ¿ves? Y evidentemente la familia Ortega Murillo está en la cúspide del poder, está el clan FSLN, están las cúpulas militares, policiales y paramilitares. Las cúpulas tienen que pagar, tienen que pasar por un proceso judicial, si han cometido, las que han cometido crímenes. Hay
necesidad de refundar las instituciones. Entonces vamos a ver qué se hace con la policía. Evidentemente que los paramilitares hay que quitarlo, hay que de esta articulación, y quienes hayan cometido crímenes tienen que pagar. Los poderes fácticos, económicos, domésticos y extranjeros después de esta crisis no es que van a desaparecer, no es que no va a haber grandes capitales, ni gente rica, ni países poderosos, ¿no? Pero el papel que van a tener ellos en la política cuando creemos un sistema democrático va a ser otro. La autodeterminación de los ciudadanos y del pueblo nicaragüense va a poner a cada quien en su lugar. Acordate bien del eslogan de nosotros de derechos para todos, privilegios para nadie. Okay. Bueno, permíteme ir a mensajes. Después me gustaría que examináramos los escenarios que se presentan, ¿verdad? Los escenarios que se presentan y que de una forma u otra, pues, apuntalan hacia ese norte que vos estás planteando, y quiero ver quiénes se oponen, pues, ¿verdad? Yo insisto en los voceros que se puedan oponer a este norte, ¿verdad? Y a estos, digamos, integrantes de esta concatenación del régimen de Ortega, de la dictadura de Ortega. ¿Cómo no? ¿Te parece? Cuando regresemos de mensaje, ya volvemos. TV Nica. Señal azul y blanco. Hola, queridos amigos de Costa Rica. Soy Yoconda Belli. Estoy muy contenta de que voy a volver a Costa Rica, donde viví parte de mi exilio pasado, hacer un recital de canto y poesía con mi gran amigo Luis Enrique Mejía Godoy. El 30 de abril va a ser a las 6 de la tarde en el Museo de los Niños, en el auditorio del Museo de los Niños. Los esperamos a todos que lleguen, que para que la pasemos bien. El recital se llama Agua y Fuego, que son dos símbolos de la vida, pero también de nuestro país, Nicaragua. Un gran abrazo y espero verlos pronto. Y entonces, don Ramiro. Y entonces, hija, qué alegría verte. Ay, gracias, don Ramiro. Igual. ¿Y usted por qué lo veo tan chaineado? ¿Va a buscar novia? ¿Qué va, hija? Yo ya no estoy para eso. Voy a cobrar mi pensión, que hoy me toca. Esa es mi novia, mi pensión, pero es bien ingrata. ¿Cómo que ingrata, don Ramiro? Seguro que hoy va a comerse hasta maduritos en gloria con esa pensión. Ya quisiera yo. Si con esta miseria que nos dan no me alcanza para nada. Todo se va en pagar recibos de luz, de agua y la deuda de la pulpería. Yo esos reales ni los veo. Ala, don Ramiro, qué triste. Pero no es que le habían aumentado a los jubilados. Esos son puros cuentos. Fíjate, primero nos ajustaron el 5% cada año. Después el gobierno lo bajó al 3%. Después lo bajaron al 2%. Y el año que viene solo lo van a ajustar el 1%. Yo no entiendo eso de los porcentajes. Parájamela más despacio. Es fácil. Mira, mi pensión era de 7,000 córdobas. Ahora me ajustaron el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 7,000? 140 córdobas. Eso es lo que me ajustaron. Casi lo que vale una libra de queso. Ay, ya entiendo. El problema es que también ha subido el arroz, la carne, la tortilla, los frijoles. Así es. Ya hasta se me olvidó el sabor de la carne. Y el arroz lo adornamos con tomatitos. ¿Por qué? Los frijoles solo los vemos de largo. Imagínense, ¿cuántos jubilados están en esa misma situación? El problema es que como estas penurias se las guarda uno solito, pareciera que todos los demás están bien. No, hija. Yo me comunico con otros veteranos como yo, con este celular que me mandó mi hija de Miami. Y todos estamos en las mismas, solo que calladitos por ahora. Así es, don Ramiro. Pero por quedarnos calladitos todos estos años, estamos ahora como estamos. Pues sí, hija, pero
ni modo, algún día será de día. Sí, así es. Bueno, don Ramiro, que me le vaya muy bien, nos vemos. TV Nica. Señal azul y blanco. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Francisco Larios. ¿Cuáles son los principales escenarios que se presentan? ¿Qué no puede pasar y qué puede pasar? Pero antes de esto, Francisco, debo agradecer a mis seguidores, a nuestros seguidores, y felicitar pues al director de este programa y al realizador y al equipo que forma parte de la mesa redonda, porque ya llegamos a 10,000 seguidores en YouTube. Eso sin pagar un solo centavo, es decir, esto es orgánico, un crecimiento orgánico. Y anunciar pues que vamos a hacer algunos ajustes en nuestro programa para que sea más llegador a ese público que tanto lo está demandando. Gracias, estimados amigos y amigas. Francisco, entremos en materia entonces. Bueno, mira, quisiera primero revisar la lista de lo que no puede pasar. Si pueden poner la diapositiva. Sí, está ahí a mano ya. ¿Qué no puede pasar? ¿Qué no puede pasar? O sea, digamos que en el mundo nada es imposible, pero hay cosas que están tan cerca de lo imposible que uno no puede planear su vida, ni la vida de un país, ni la vida de una lucha en base a asumir que ocurren. Por ejemplo, Sergio, a nadie se le ocurriría planear su compra de una casa, de un carro o de lo que fuera, asumiendo que se va a ganar la lotería. ¿No es cierto? O sea, hay probabilidades que son insignificantes, pero también hay probabilidades que uno puede decir cero, basado en la lógica y la experiencia. La lógica es inflexible, la lógica te ata a un razonamiento. Y yo creo que a estas alturas se puede decir con seguridad que Ortega y Murillo no pueden convertirse en demócratas ni aceptar democracia. Digo, no pueden, no es que no quieran, por supuesto que no quieren, pero no pueden convertirse en demócratas ni aceptar democracia porque sería su fin, porque las deben y las temen. No creo que haya mucha necesidad de ahondar en eso. Por la misma razón, Ortega y Murillo no pueden permitir elecciones libres. La probabilidad de que lo hagan es cero. Decirle a la gente que arriesgue sus vidas, que arriesgue sus trabajos, que arriesgue su seguridad, que arriesgue incluso su nacionalidad, como estás viendo, para que trabajen en base a ese unicornio de las elecciones libres, es muy irresponsable, porque la probabilidad de que Ortega y Murillo acepten elecciones libres, que serían su fin, es cero. Es cero. Y fíjate bien que digo elecciones libres, porque pueden llegar 1,000 observadores a Nicaragua y las elecciones no van a ser libres porque todo el sistema está montado para que la elección sea, el resultado de la elección sea controlada. Ya sabemos además de la violencia sistémica y es evidente además de que el régimen sabe esto, de que Ortega le lleva la ventaja a prácticamente todos los políticos de Nicaragua en que es más astuto que ellos, más realista. Hablamos de pragmático y de realista, es más realista que todos ellos. Él sabe que él no puede abandonar el poder. Él sabe que no puede dar elecciones libres. No las dio en 2021. ¿Qué te hace pensar que las va a dar en el 2026? ¿Y por qué va a tener la gente que estar arriesgando su pellejo, permitime, para trabajar por elecciones libres que no van a ocurrir? Bueno, en relación a eso, Peraza planteó ayer muy claramente que primero había que presionar pidiendo sanciones a la comunidad internacional
duras con el instrumento que se tiene. ¿Cuáles son esos instrumentos? No los dijo, pero los voy a decir yo. Pues ahí está el NICAC, ahí está la otra ley, Renacer. Hay cómo presionar al régimen por parte de los Estados Unidos, y no lo hace porque no quiere. La comunidad europea también, ¿verdad? A veces se queda solamente en el discurso y no pasa a la acción. Entonces él dijo públicamente, Peraza, que por primera vez él estaba pidiendo sanciones duras y severas contra el régimen de Daniel Ortega. En segundo lugar, él dice, bueno, articulando una estructura que adverse el poder a Daniel Ortega. Eso significa, pues, una articulación, una concertación de las fuerzas que se oponen a Ortega. Y en tercer lugar, con estas dos acciones, con esta articulación o concertación de fuerzas, hacer todo lo posible para obligar a Daniel Ortega a que dé elecciones libres, justas y transparentes, es decir, torcerle el brazo con esas acciones. Porque además él dijo, y me autorizó a decirlo públicamente, que él reta a cualquier persona a un debate para demostrar que la única salida viable es mediante elecciones justas, libres y transparentes. Sí. Yo tengo mis propios comentarios sobre eso y se lo dije a Peraza después del programa. Y me remonto, por ejemplo, quítanos un poquito la plantilla, por favor. Ok, y me remito al año 89-90. Había un ejército de 15,000 hombres, ¿verdad?, conformados por la Contra, que hubo necesidad de golpearlos fuertes con Operación Danto. Han desestimado esa operación algunos protagonistas de aquella época que estaban del otro lado, los comandantes Contra. Bueno, independientemente de eso, pero había un deterioro en la economía de la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, eran acentuadas las diferencias en los que podían acceder a las diplotiendas y los que tenían que ir a la tarjeta de racionamiento donde no te daban absolutamente nada. Y buscaba productos en los mercados y en los supermercados y no existía absolutamente nada. Entonces tenías el tema militar, el tema económico, la persecución, y lo otro es el factor psicológico, ¿verdad? En esta explicación que vos nos diste, pues yo la traigo a colación, y es que Ortega y sus comandantes creyeron que en esas elecciones ellos iban a ratificar, que el pueblo lo iba a ratificar en el poder. Y ellos creían, ¿verdad?, que el pueblo los amaba. Y había una condición internacional donde muchos países estaban a favor de esto que se conoció como el David contra el Goliat. Del otro lado había una férrea decisión del gobierno de los Estados Unidos, creo que era el Bush padre, de resolver el asunto de Nicaragua. Y dice, bueno, estas son las bajas elecciones. Bueno, pero también hay un factor internacional, y es que Rusia le dijo en ese momento, pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le dijo, hasta aquí nomás. Esas eran las condiciones. Ahora yo no veo esas condiciones. No hay un ejército, no hay un deterioro económico como en los 80s. Entonces, hay condiciones objetivas que hay que revisar para poder forzar a Ortega. Decime entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto y qué le contestas a Peraza? A mí realmente, con todo respeto, lo que me interesa es dirigirme al pueblo de Nicaragua, y no en particular al señor Peraza, con quien no he tenido el gusto siquiera de conversar. Ojalá lo tenga algún día. Las palabras que me has mencionado son palabras bonitas, pero evidentemente son palabras fracasadas. Porque uno tiene que primero entender la lógica de la política, la lógica de los acontecimientos, y en segundo lugar, uno tiene que aprender de la experiencia. O sea, la ciencia se basa en lógica y datos, lógica y experiencia, lógica e información. En ambos casos, lógica y datos te indican que es sencillamente un disparate apostar la vida de las personas,
¿verdad? Porque cuando este señor y otros están llamando a que se haga una campaña por elecciones, están arriesgando la vida de las, o están, no arriesgando porque nadie va a hacer las cosas en contra de su voluntad, pero están proponiendo una alternativa que innecesariamente, pues, e improductivamente, sobre todo, pone en riesgo recursos materiales y humanos. Porque no va a ocurrir, porque la probabilidad es cero, porque como bien has mencionado, en aquella época el Frente Sandinista era una causa célebre mundial de la izquierda latinoamericana. Eran realmente ellos poseídos pues, de sí mismos y pensaban, estaban convencidos, Daniel Ortega entre ellos, creo que Tomás Borges no, pero Daniel Ortega sí, de que evidentemente iban a ganar, de que podían darse el lujo de arriesgarse a elecciones libres y ganar. Daniel Ortega de hoy, Rosario Murillo de hoy, Avilés de hoy, saben perfectamente lo que les espera en unas elecciones libres. Si no lo supieran, no tendrían todos los días montada una persecución implacable contra personas que incluso no participan en la política. Son parientes o amigos de gente que participa en la política. Saben ellos que es su fin, elecciones libres y democracia. Y realmente se deben estar riendo de los señores que dicen vamos a elecciones libres y democráticas bajo Ortega. Para que en aquella época el FSLN, aún teniendo confianza en que eran populares, diera elecciones, tuvo que desplomarse el imperio soviético. Tuvo Estados Unidos que financiar guerras y bloqueos económicos y pagar arriba de $1.000 millones y llegar a la destrucción a cuentagotas, pero acumulativa de Nicaragua, que pasó de ser más o menos cercana al nivel económico de Costa Rica a lo que es hoy una quinta parte. Y en esa época, bueno, como te decía, eso fue a cuentagotas, fue a poner a desangrar al pueblo de Nicaragua, porque lo que interesaba a Estados Unidos en aquella época no era la democracia en Nicaragua, era sacar de Nicaragua la influencia soviética y cubana. Una vez alcanzado ese objetivo, Estados Unidos perdió interés y entregó esencialmente a los campesinos que estaban en el terreno luchando, mientras las élites que se habían adueñado de la contra, que son muchos de los parientes de los que andan en la política hoy en día, devengaban altos salarios en Miami, ¿verdad? Y ellos quedaron bien, de nuevo los campesinos quedaron mal, los entregó la administración de aquella época en Estados Unidos, entraron a una supuesta reconciliación, que fue el inicio de un gobierno altamente corrupto, asesinaron cientos de campesinos y comenzó de ahí el calvario que estamos viviendo hoy. Que nadie me venga a decir a mí que 1990 fue un éxito. Pero volvamos a la propuesta esta de elecciones. Es asumir, y yo no sé si el señor Pedraza asume esto, que Daniel Ortega y Rosario Murillo voluntariamente van a aceptar el harakiri, a asesinarse ellos mismos. Porque quien no entienda a estas alturas que Daniel Ortega sabe que fuera del poder no es nada. Es más, fuera del poder y fuera de Nicaragua incluso, él no es nada porque penden sobre él las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Sabrá, como sabe el pueblo de Nicaragua, de la calle, a cualquier persona con la que hable, sabe que esta gente no se va por la buena. Es un insulto a la inteligencia de los nicaragüenses insinuarle siquiera que Daniel Ortega y Rosario Murillo y su cúpula se van a ir por las buenas. Yo no sé qué concepto tienen estas personas del pueblo nicaragüense, que si creen que somos idiotas o incapaces de aprender, porque en última instancia, si le entra la demencia senil
o se le acelera a Ortega y le fallan las brujerías a la señora y dicen un día, está bien, vamos a aceptar, ellos más bien son cautivos, rehenes de los otros miembros de la cúpula, porque no creo que a los señores Porras y Avilés, por ejemplo, les haga mucha gracia que el padrino los abandone. O sea, ahí la dictadura no se va por la buena. Me parece insultante realmente sugerir lo contrario. Y me parece que es contrario al sentido común, a la lógica, contrario a la historia. Yo no sé, me parece incluso lamentable que tengamos que perder el tiempo en esto cuando lo que tenemos que estar es hablando como seres adultos, maduros, capaces de aprender en cómo es que lo vamos a sacar por la fuerza, que es la única manera, al menor costo humano y material posible. Porque parte del truco de estas personas que dicen estas cosas a la gente es decir, es que ese Larios lo que quiere es la guerra, es que los nicaragüenses libres quieren la guerra. Y no es precisamente el tema aquí, es evitar que haya una explosión desordenada que lleve al caos y la guerra. Volvamos a la lámina de PowerPoint que tenías ahí. ¿Qué no puede pasar? Imposibilidades y probabilidades negligibles, decía. Bueno, ya había mencionado Ortega Murillo, no puede convertirse en demócrata. La probabilidad de eso es cero. Cero. Y es una falta de seriedad realmente. Y decir, los cascos azules es una fantasía. Es una fantasía. Es una fantasía. Es una fantasía. Pero fíjate que... ¿Y por qué la solución biológica, es decir, la muerte de estos personajes, es una fantasía? Si puede ser una posibilidad. Bueno, es que no es que sea una posibilidad, es una certeza que se van a morir, claro, ¿verdad? Pero no es una certeza que la muerte de ellos lleve a una democracia, a un cambio democrático. ¿Qué va a ocurrir después que ellos mueran? Pues habrá cambios en la cúspide del poder. Esto es para no andar hablando con pajaritos entonces, ni poniéndole atención a los pajaritos, sí, ¿verdad? Que estaba escuchando Maduro, ¿verdad? Que era el pajarito. Bueno, y te voy a contar algo. Yo pongo la fantasía de los cascos azules y la fantasía de una invasión estadounidense y digamos que le doy probabilidad 0.0001, ¿verdad? Porque nada es imposible en esta vida, pero uno no puede planear de acuerdo a eso. Pero te cuento lo de la fantasía de los cascos azules, porque ayer yo invité a un conversatorio abierto que tuvimos a un muchacho que ha sido víctima del sistema, de la dictadura, una víctima, pero que han abusado de él horriblemente. Y él decía que él creía que iba a haber una invasión como la que se le hizo a Noriega y está contando con eso. Yo le decía, pero es que eso estás hablando de un escenario fantástico, ¿verdad? Una fantasía, una cuestión tan remota, porque se nos olvida lo siguiente, sin decir que lo que nos pasa es culpa de Estados Unidos, porque debemos reconocer que estos problemas se crean dentro de nuestra historia y dentro de nuestra sociedad. Hay que reconocer que el pie de amigo fundamental que tiene el régimen de Ortega en este momento es el gobierno de Estados Unidos. Es el pie de amigo fundamental, porque si esta gente que habla de sanciones y que ahora vamos por sanciones y no las especifica, se opone a las sanciones que probablemente serían un golpe letal y rápido para la dictadura. ¿Cuáles son estas sanciones que son las que nosotros creemos que hay que movilizarse para pedir? Congelar los activos del ejército de Nicaragua que están en mercados internacionales. Eso los gobiernos como el de Estados Unidos lo hacen y lo han hecho en otras oportunidades, congelar los activos del ejército de Estados Unidos. Suspender temporalmente los beneficios del CAFTA que se acumulan desproporcionadamente para un círculo de millonarios que han sido culpables de la creación y el mantenimiento de la dictadura. Son parte del sistema dictatorial al suspenderle el acceso privilegiado, porque no es un derecho, el acceso privilegiado que tienen sus exportaciones al mercado más grande que tienen, que es el de Estados Unidos, se intensifican las tensiones dentro de esa articulación dictatorial porque ellos son parte de esa articulación. En otras palabras, suspendiéndole temporalmente
el acceso al mercado de CAFTA, se empuja el sistema a la implosión. Pasemos a analizar ahora los escenarios con probabilidad significativa, como lo planteas precisamente en la siguiente lámina, para aprovechar el tiempo que ya nos queda muy poco. Sí, ponémelos ahí, probablemente. Ahí, escenarios con probabilidad significativa. Pantomima de elecciones, es decir, con partidos zancudos viejos y nuevos. Probablemente vamos a necesitar algo más de tiempo la próxima vez para ahondar en esto, pero vamos a citar aquí, pues, la pantomima de elecciones con partidos zancudos viejos o nuevos, porque se andan moviendo por ahí en el exilio grupos que claramente están dispuestos a constituir partidos de jóvenes y de viejos. No estamos hablando de políticos viejos, estamos hablando no solo partidos zancudos nuevos, sino de jóvenes. Puede haber negociaciones prolongadas con secciones de la oposición. No te sorprenda, Sergio, que un día de estos anuncien que hay una conferencia internacional con la oposición en San José o donde sea para discutir una posible transición, y ahí pasarán meses y meses y meses hablando, como ha pasado con el caso de Venezuela. Bueno, la tercera es la solución, entre comillas, la falsa solución biológica. La pareja pasa a otro plano de vida. Ahí, pues no se sabe cómo es la sucesión porque hay conflictos, no se sabe si va a quedar el cantante o la diseñadora o ninguno de los dos, no se sabe si le va a hacer mucho chiste a Vile, se abre un paréntesis de lucha entre ellos, pero lo claro es que el ejército permanece como columna vertebral del poder y por tanto es un poder dictatorial. Otro escenario posible, implosión del régimen. Pero sin una implosión del régimen, sin que haya un movimiento popular, democrático, social que se inserte en el proceso y que empuje, es una implosión que lleva a que una de las facciones de esa implosión al final se imponga. ¿Y qué podemos repetir? Que al final queda el ejército como columna vertebral del poder, siempre dictatorial. Luego, implosión y pacto entre la cúpula del ejército con algunas camisas blancas opositoras. Este es un golpe medio cívico militar, ¿verdad? Y también el ejército permanece como columna vertebral del poder dictatorial. Camisa blanca es una forma sarcástica en la que yo me refiero a todos estos políticos que están muy dispuestos a salir con los brazos abiertos, a hablar de reconciliación, ponerse la camisa blanca porque son puros y santos, ¿verdad? Van a dar una cara limpia a un régimen esencialmente autoritario donde no va a haber ninguna fundación democrática. Y luego podría haber otro escenario en el cual oficiales de menor graduación junto con camisa blanca pues desplazan a la pareja del Carmen. También el ejército permanece como columna vertebral, pero en este caso tienen la oportunidad de ser oficiales que no son universalmente despreciados, de dar algún maquillaje al sistema, pero sigue siendo un regreso, ¿no?, al autoritarismo, caras y camisas blancas o caras con camisas blancas, pero nada más maquillaje. Ninguna de estas cosas que puede pasar, para las cuales hay que estar preparado, lleva a un camino democrático. Yo creo que tenemos la siguiente. Sí, la siguiente que puede pasar. Son tres escenarios más, ¿verdad? Puede haber también una explosión social sin que haya habido la posibilidad de desarrollar una conducción política articulada. Las explosiones sociales llevan también a que haya implosión dentro del Estado. Explosión empuja implosión. Pero se puede llegar a un caos y a una guerra civil, un desmembramiento, porque no hay conducción política. Podría ser una explosión social en la que imperfectamente se logre insertar alguna conducción política articulada, ¿verdad?, en medio del proceso de explosión e implosión, y trabajosamente, con más sangre de la necesaria y en medio de un desorden, pues se pueda arrancar hacia la democratización. Y la última es esencialmente la solución ideal, que es ir organizando desde donde estamos, que es represión brutal, totalitaria, construyendo el ejército Comején, por decirlo así,
de ciudadanos que van a ir creando redes de propaganda y redes que eventualmente van a ser de acción poco a poco hasta crear una movilización social de múltiples dimensiones, porque la movilización social no es nada más salir a la calle y poner el pecho. Hay muchísimas acciones que se pueden hacer, pero esta salida, la ventaja que tiene esta salida es doble. Primero, es organizada, evita el caos y la guerra, evita la violencia. Y en segundo lugar, es una solución esencialmente democrática, construida desde abajo para arriba, y se puede a partir de este escenario más fácilmente pasar a la transición democrática. Bueno, está claro tu planteamiento. Ahí están las láminas, la gente Comentario. puede regresar el programa y leerlas, ¿verdad? Lo único que me preguntaste es cuál es la reacción que esto tiene, ¿no? Sí, hay que medirla. Yo tengo que reportar porque lo mío es decir la verdad, lo de nosotros es decir la verdad. Ajá, ¿no? ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? Bueno, mira, cuando nosotros hemos enviado esto y otras propuestas, hay uno que otro que cortésmente ha dicho, voy a revisar, vamos a hablar, te tengo que ver, estoy ocupado, estoy viajando, pero me interesa mucho. Yo espero que sea sincera esa persona, ¿verdad? Porque esto no es un negocio. Aquí debemos juntar fuerzas para resolver un problema práctico como adultos. Ese es un extremo. El otro extremo es, no te respondo. Te ignoro totalmente. Y todos los demás, pues, están muy ocupados, tienen alguna sesión de terapia, van al dentista y no aparecen, ¿no? Es verdad que yo no soy un poder, y los nicaragüenses libres, no somos uno de esos poderes fácticos con cientos de miles o millones de dólares, ni grandes influencias en los reinos europeos, pero se les olvida a todos estos señores, o tal vez revela lo que son, que en la democracia los políticos atienden a los ciudadanos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los diputados, los miembros del Congreso tienen sus oficinas, ellos están en Washington, pero tienen sus oficinas locales, y cualquier ciudadano puede llamar, ¿verdad? Y dejar su opinión o hacer una cita para que lo reciban. Parece que en la mentalidad de estos políticos nicaragüenses, muchos de ellos incluso llegaron desterrados y uno hubiera pensado que algo habían aprendido, parece que esa mentalidad de que los políticos responden a los ciudadanos y que por lo menos deben tener la cortesía de escuchar, porque a lo mejor el ciudadano X tiene algo pues que ofrecer, parece que eso no existe. Entonces yo llamo de nuevo, ¿verdad? No solamente a ellos, más que todo llamo al pueblo nicaragüense a que vea, pues, quién da la cara. Y además, yo quiero que el pueblo nicaragüense les pregunte, ¿cuáles son tus planteamientos? ¿Me vas a decir que yo voy a arriesgar mi vida para ir a elecciones? No, decime cómo vamos a salir de esta gente. Decime en mi cara que esta gente se va a ir por las buenas y que ustedes van a entrar en un avión a tomar posesión, y decime además que vamos a regresar a la misma constitución que dice que Alvarito Conrado no era ciudadano. El pueblo nicaragüense debe estar en estos momentos claro de la actuación de cada quien. Yo no tengo ningún problema en hacer esa separación. Nosotros estamos definidos por un norte clarísimo que es la República Democrática, y en esa República Democrática el ciudadano, la persona común, es el protagonista y no 3, 4 príncipes viajeros que ni siquiera dan la cara, que ni siquiera se dirigen al pueblo nicaragüense, que van de continente a continente y de hotel a hotel, sin realmente hacer ni siquiera propuestas concretas, mucho menos involucrarse en una estrategia de lucha, porque no lo están haciendo. Y todo lo que hacen es descalificar a las personas que quieren una estrategia de lucha y quieren descalificarlos como ilusos, como Quijotes, como que el pragmatismo es igual al cinismo. No, señores, pragmatismo es reconocer la realidad y ser coherente. Y además, ser coherente en el sentido ético. En el sentido ético reclama que si uno dice yo soy demócrata, uno da la cara, presenta sus posturas,
acepta los debates y reconoce cuáles son las condiciones objetivas que el pueblo de Nicaragua conoce porque las sufre de verdad. Y no solamente me refiero al pueblo de Nicaragua que está en aquella cárcel llamada Nicaragua, sino en todos los desterrados pobres que los desterrados ricos han abandonado y por los cuales ni siquiera hacen gestiones ante el gobierno de Estados Unidos, que también los ha abandonado. Ok. Muchas gracias, Francisco, por esta exposición tan clara que has hecho. Esperemos reacciones de estos sectores opositores, así como ha habido reacciones a lo planteado por el politólogo José Antonio Peraza, que además no sé si eso es del consenso en el Consejo Político de la Unidad Nacional. Él es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, pero no sé si fue en nombre del Consejo Político de Unidad Nacional que hizo el planteamiento ayer. Bueno, este planteamiento que yo he hecho es en nombre de los nicaragüenses libres. Okay, Trabajo colectivo. Eso ha quedado claro. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice el pueblo de Nicaragua también. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ruth Espinosa. ¿Qué dice el pueblo de Nicaragua? ¿Qué quiere el pueblo de Nicaragua? Que es el gran soberano de del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo viernes. A nuestros amigos y a vos, ¿verdad? A todos nuestros seguidores y a nuestra teleaudiencia les deseo pues que pasen un excelente fin de semana. Hay que cuidarse. Gracias, y nos vemos el lunes. El lunes vamos a tener al ingeniero Roberto Sancán nuevamente en nuestro programa. Desde ya lo estoy anunciando. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos el próximo viernes.